ir posicionándonos, para ir posicionándonos en esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya está, esta es mi presentación, no me voy a demorar mucho aquí, soy miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, tengo algunos certificados en desarrollo ágil de productos, en ciencia de datos, machine learning, innovación. En mi vida laboral estuve trabajando cerca de 18 años en el área comercial, en el área de marketing de una institución financiera, luego estuve gerenciando el área de tecnología en un medio de comunicación impreso, luego estuve en una startup y ahora estoy liderando mi propia empresa que se llama Masap. Así que tengo más de 25 años trabajando en el sector público y privado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué este evento se ha dado? ¿Por qué hay mucho o por qué desde hace de unos años hacia acá estamos escuchando mucho acerca de inteligencia artificial, algo que no pasaba hace 5 o 10 años? Sabíamos que existía algo como inteligencia artificial, pero inmediatamente pensábamos en Terminator, pensábamos en HAL, en la película Odisea del Espacio, pensábamos en robots, pensábamos en Apocalipsis cuando hablábamos de inteligencia artificial, pero unos años acá ha cambiado nuestra percepción. Ahora hablamos de inteligencia artificial y ya pensamos en ChatGPT, en DeepSeek, pensamos en Qwen, en Mistral, en Copilot, en Meta. Ya pensamos en otra cosa, ya pensamos cómo integramos la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, ya no lo vemos como algo muy lejano, sino más bien ya estamos pensando cómo lo integramos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Si vemos en el gráfico, este gráfico me representa el número de publicaciones de paper que se han hecho o que se hacen acerca de Machine Learning e inteligencia artificial. Vemos que hasta el 2007, 2010 más o menos, hay una línea recta que podríamos inferir que ha habido poco interés en hacer investigación y publicaciones sobre el tema, pero luego hay un quiebre, ¿qué será? Por el 2010, por aquí, donde esto crece muy rápidamente, el interés acerca de escribir paper. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? El acceso a procesamiento, el acceso a almacenamiento masivo de datos y a procesamiento muy rápido de información a costos muy reducidos es lo que hizo viable comercialmente el uso de inteligencia artificial, y cuando el uso viable de la inteligencia comercial, perdón, el uso viable comercialmente de la inteligencia artificial, ya hay un interés por producir. No, ya hay un interés por producir investigación, ya las empresas lo pueden utilizar, se monetiza y ya hay un interés. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando llega la nube, cuando tenemos acceso a computadoras a muy bajo costo que pueden tener 128 veces el poder de procesamiento que tengo en mi máquina, podemos procesar grandes volúmenes de información muy rápido y ahí es viable comercialmente para las empresas poder trabajar con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto ahora. Salió ChatGPT, salió DAL y hay una competencia franca de quién tiene el mejor modelo y dónde ha venido a romperse un poco la conversación estas últimas semanas, cuando DeepSeek, estos amigos de China, dijeron que tienen algo tan bueno como OpenAI a la quinta parte de su costo. Aquí vino como a romper el mercado y dice, no necesito ser tan caro para ser tan bueno, sino puedo ser también, claro, estamos hablando de 50 millones versus 5 millones, ¿no? No es que en mi casa voy a entrenar algo así de bueno, pero los precios de entrenamiento, pues ya los amigos de DeepSeek dijeron, mira, no es necesario ser tan caro. Entonces, ¿qué cambios han venido suscitándose ya cuando la inteligencia artificial está permeando en todos los campos? En el educativo, hay ya conversaciones, aunque todavía no estamos claros en el área educativa, en los colegios, en las universidades, cómo integrar estas plataformas a esta lógica educativa. He visto que algunos profesores están regresando a los exámenes orales, a las cosas escritas a mano, pero todavía hay un campo interesante que recorrer de cómo integramos estas aplicaciones que tienen inteligencia artificial en el área educativa.
Y también tenemos que hablar de sesgos, tenemos que hablar de ética y tenemos que hablar de posverdad, que son las fake news, que son las noticias que se difunden, las noticias falsas. Cuando hablamos de sesgos, miren la imagen del centro. Cuando nosotros hablamos en inglés, las palabras en inglés no tienen género. Teacher puede ser profesor o profesora. Entonces, si nosotros le decimos a una de estas herramientas que dibujen un profesor, a teacher, de estadística, lo que van a dibujar es un hombre. O probablemente la mayoría de las veces que le decimos a una de estas herramientas que dibujen a teacher en inglés, que no tiene género, van a dibujar algo muy similar a lo que ven en el centro. ¿Y qué dijo Sam Altman, el dueño de OpenAI, hace algunos meses? Las respuestas que nos dan estas herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, como Mistral, como Qwen, como DeepSeek, las respuestas que nos dan es la percepción que tiene el mundo sobre sí mismo. Las respuestas, las imágenes que generan, los textos que nos generan estas herramientas, es la percepción que tiene el mundo sobre sí mismo. Entonces, si nosotros le decimos a estas herramientas, dibuja a un profesor en inglés que no tiene género, la percepción que tiene el mundo de un profesor, de un mathematical teacher, es la que vemos ahí. Y que tienen como lentes, que la barba. Entonces, lo que dibujan o lo que nos muestran estas herramientas es lo que el mundo percibe sobre ese tema, ¿ya? Miren el lado izquierdo también es una persona frente a una computadora con un atardecer. La orden que se le dio fue a Data Science. Obviamente eso tampoco tiene género y dibujó un hombre. Pero para poder que dibuje una mujer es a Women Data Science. Entonces, la percepción del mundo cuando decimos científico de datos, data science, es un hombre. Ahí hay un sesgo. Y ya mismo vamos a hacer un ejercicio más sobre sesgos para ver si en alguna instrucción que le damos a estas herramientas detectamos un sesgo. ¿Qué más está sucediendo? Miren esta imagen de la derecha. Esta imagen de la derecha podemos decir, sí, espectacular, todo lo que quieran, pero no existe esa persona. Es una persona que no existe. ¿Cómo sabemos que no existe? La mano tiene 6 dedos. Si contamos los dedos de la mano que está mostrando, tiene 6 dedos. Entonces es alguien que no existe. Entonces hay ya personas que se han dado cuenta de esto, que tienen personajes creados con inteligencia artificial en OnlyFans. Entonces, alguien, una computadora, genera imágenes con estas características, las publica en OnlyFans, pone mensajitos en el chat, sí, quiero conocerte, Gaby, Gaby paga un billete. ¿Ya? ¿Quiénes se están quejando con esto? Pues obviamente las personas reales que tienen que invertir, y esto lo leí en algún artículo, que había modelos OnlyFans que invertían $10,000 en producir su contenido al mes. Claro que es nada con respecto a lo que ganan, pero versus los $20 que puedo gastarme yo en generar un montón de fotos, pues la ganancia es bastante. Inclusive hay un caso de una influencer de Snapchat, me parece, que la gente le paga por hablar con ella por minuto. Entonces, esta influencer, obviamente con un pensamiento muy comercial, dijo, no puedo hablar con más de 10 personas a la vez sin perder el hilo de la conversación. Tiene un bot que habla como ella, que fue entrenado para hablar como ella, y tiene miles de conversaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? En el tema ético, en el tema de sesgos, tenemos que tener también mucho cuidado y cuando estamos usando estas herramientas con inteligencia artificial. Y en el tema de la posverdad, que no lo he puesto, pero creo que lo hemos vivido acá en Ecuador en estas últimas elecciones, se han generado imágenes, se han generado videos de imágenes de cosas que no han sucedido, videos diciendo cosas que no han dicho. Entonces, hay que tener ahora muchísimo más cuidado con la información que consumimos por redes sociales o lo que sucede con lo que a veces les decimos nuestras tías del WhatsApp. Y cuando yo le pregunto, y las tías del WhatsApp son las personas probablemente que tengan más de 60, 70 años,
que cuando uno les pregunta, oye, ¿dónde viste esa noticia? Me lo dijo Facebook o me lo dijo WhatsApp. Entonces toman como fuente de información una aplicación. O sea, no tienen la concepción de que la información es generada por alguien, compartida a través de estas herramientas, sino que dicen, me lo dijo Facebook, me lo dijo el WhatsApp, lo que antes era lo leí en el periódico, cuando obviamente alguien, un humano, escribía esa noticia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las imágenes que generan, que cada vez son más precisas. Ahorita a veces las manos lo delatan, tal vez un ojo un poco más debajo o arriba que otro. Hay ciertas cositas que uno que tiene o que vive como esta relación con las herramientas de inteligencia artificial, como que se puede distinguir. Pero alguien que ve una imagen puede pensar que es verdad. Entonces, el tema de la posverdad también es algo que hay que ponerlo sobre la mesa en las conversaciones. Ahora, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio con una herramienta que utiliza inteligencia artificial que se llama Adobe Firefly. ¿Por qué me gusta mucho esta herramienta? A ver, las herramientas que generan imágenes, ¿verdad? Solamente como para tener una referencia. ¿Cómo hacen estas herramientas para generar una imagen? Imagínense cómo nosotros aprendimos a distinguir un perrito, un perro. Cuando somos chiquitos nos dicen, mira, ve, ahí hay un perro. Y ese perro está a una distancia, tiene un color, es de una raza, y luego nos dicen, allá hay otro perro, y ese perro está a otra distancia, tiene otro color, tiene otro ángulo de perspectiva, está más lejos, está más cerca. Entonces nosotros, cada vez que nos dicen, mira un perrito, a medida que vamos creciendo, nosotros vamos acumulando experiencia de imágenes de perrito en diferentes formas, en perrito arriba, perrito abajo, de color amarillo, negro, con orejas, sin orejas, con una pata, con dos patas, con tres patas, En algún momento vamos a ver un perro y sin que nadie nos diga que es un perro, nosotros ya lo sabemos reconocer. ¿Ya? Así aprendemos, ¿no? ¿Verdad? Nos empiezan diciendo, allá hay un perro, allá hay un perro, allá hay un perro, allá hay un perro, hasta que eventualmente nosotros podemos distinguir correctamente un perro. ¿Ya? Estas herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes funcionan de manera similar. Un montón de imágenes con una etiqueta, con un título que dicen perro, ¿verdad? Perro arriba, las imágenes, perro arriba, perro abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, volteado, con luz, sin luz, solo la parte derecha de la cara, solo la parte izquierda, solo la mitad del cuerpo, miles, cientos de miles, millones de imágenes de perro. Entonces, cuando le decimos a una de estas herramientas, dibuja un perro, como ya tiene en su, digamos, en su cerebro de inteligencia artificial un montón de imágenes de perro, va a dibujar un perro o va a dibujar una imagen que tiene características de perro. ¿Ya? Entonces, con esa idea en la cabeza, ¿por qué Firefly? Ojo, no vendo Firefly, tampoco gano comisión. Con esa idea en la cabeza de cómo se generan las imágenes, hay herramientas que generan imágenes que tienen copyright. Por ejemplo, díganle a DAL de ChatGPT o a Stable Diffusion Web o a Midjourney o a Leonardo.ai que dibuje un Darth Vader tomándose un mojito en la playa. Va a dibujar un Darth Vader tomándose un mojito en la playa. Pero esa imagen tiene derechos, sí, no, la podemos vender. ¿A quién le tengo que pagar? A Disney, a la herramienta que creó la imagen. Me quedo yo con la plata. Hay una línea gris en el tema de propiedad intelectual todavía con las imágenes que se generan. En cambio, Adobe Firefly usó imágenes para entrenar su motor que no tienen derechos, que son de libre uso. ¿Ya? Y adicionalmente, cuando uno tiene una licencia de Adobe Firefly, la imagen que se genera la puedo usar comercialmente. Entonces, en mi caso particular, que uno de mis líneas de trabajo es el área de marketing y comunicación, yo puedo usar para generar post, comunicación para redes sociales en esta herramienta y puedo cobrar por esa imagen, porque la licencia me permite usarla comercialmente. Eso es lo que distingue, en mi caso particular, esta herramienta de las demás. Por ahí hay un tema gris en el tema de propiedad intelectual que todavía no se ha resuelto, pero esta herramienta lo resolvió de alguna manera y me permite usar comercialmente estas imágenes.
Entonces, les voy a pasar el link a esta herramienta porque es gratuita y quiero que se registren y hagamos un pequeño ejercicio. Ya, es esta aquí, farflyadobe.com. Es gratuita, me permite, me parece que generar 25 imágenes al día, si mal no recuerdo. Entonces, los que puedan registrarse, estamos más de 80 personas, vamos poniendo el número uno, las personas que se han podido registrar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero ver si detectamos un sesgo. Mira, pongan el uno y ahí pone el 2. Fantástico. Pongan el uno y tengo un 2. Muy bien, muy bien, Gorky. O sea, fantástico. Muy bien. Tres no ponen ahí, o sea, pongan el uno y ponen el 3. Está bien, lo importante es el mensaje, lo importante es el mensaje, que puedan registrarse. Muy bien. Menos uno nos pone Jorge, ya se nos fue todo el vandalaje. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que prueben las personas que han podido registrarse? Y vamos a tratar de encontrar un sesgo. Quiero que usemos este texto que está aquí. Y este texto que está aquí se llama un prompt. Un prompt es lo que le enviamos a estas herramientas de inteligencia artificial o la instrucción que le enviamos a esta herramienta de inteligencia artificial para que nos dé un resultado. Entonces vamos a probar ese prompt y vamos a ver si hay un sesgo en la imagen que genera. ¿Ya? La traducción sería científico loco tratando de conquistar el mundo, pero en español científico loco es diferente a científica loca. ¿Ya? Pero en inglés no tiene género las palabras, ¿no? Entonces vamos a ver qué genera y vamos a ver si tenemos un sesgo. Miren, ahí tenemos una imagen. Miren cómo está la imagen de Ernesto, ¿no? La imagen de Gorky. Miren mis imágenes. ¿Qué vemos en común? ¿Qué tienen en común? ¿Hay algún sesgo? ¿Tienen algo en común? ¿Qué será? Cuéntenme en el chat de Zoom. ¿Hay algún sesgo? Hagan clic en las imágenes que están generando y veamos si hay algún sesgo. Yo ya veo algunos. Yo ya veo algún sesgo. Yo ya veo eh, eh, muy bien el planeta, porque la orden es tratando de conquistar al mundo. O sea, por ahí la imagen es el mundo, ok. Los lentes, muy bien. ¿Por qué los científicos locos usamos lentes? Cuéntenme. Díganme por qué todas las imágenes o el 99% de las imágenes que veo que se están generando, los científicos locos usan lentes. ¿Cuál es la relación? O sea, yo uso lentes, pero tal vez no llegue a ser cierto. Ha venido a abrir algunas oportunidades, ha venido a crear una nueva posición laboral, que es el de ingeniero de prompt. ¿Por qué es importante o por qué ha venido a tomar fuerza esta idea del ingeniero de prompt? Porque nosotros, para que estas herramientas nos den un resultado preciso o nos den un resultado útil, el texto que escribimos como instrucción tiene que tener la mayor precisión posible. Solo imagínense por un momento, lo que yo tengo en nuestra cabeza, tengo que convertirlo en palabras para que la herramienta pueda producir el resultado que yo espero. Y es una de las cosas más difíciles. Lo que imaginamos, traducirlo a palabras e instrucciones para que la herramienta me entregue el resultado que estoy esperando. Por eso es que se ha creado este rol de ingeniero de prompt, porque ha aprendido cómo darle las instrucciones necesarias para que para que nos entregue un resultado. Y en uno de los ejercicios que les voy a compartir, van a ver cómo esa instrucción tiene más de 1.200 palabras. Como una instrucción para que nos entregue un resultado preciso tiene más de 1.200 palabras. ¿Ya? Entonces, cuando estemos haciendo un prompt, ya sea que utilicemos las herramientas como ChatGPT, DeepSeek en su plataforma, o estemos conectándonos al motor, ya vamos a hablar un ratito de APIs y todo eso, o estemos conectándonos al motor, la instrucción tiene que ser muy precisa. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Ahí nos están poniendo algunos.
algunos ejemplos de un prompt para mejorar prompt, lo cual es bastante interesante también. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este pequeño taller, en este pequeño espacio? Nosotros nos vamos a conectar al motor que tiene detrás ChatGPT, al motor que tiene detrás DeepSeek, al motor que tiene detrás Mistral. Mistral es la versión europea de ChatGPT y DeepSeek, que está muy buena. La he estado probando y está muy buena. Entonces, el API, un API, es como una puerta que yo puedo utilizar para poder conectarme a ese motor y utilizar sus funcionalidades. Yo enviarle desde mi propio software, desde mi propia plataforma, desde mi propia aplicación, enviarle un prompt a este motor y obtener la respuesta. Y para conectarme a esos motores, me conecto a través de algo que se llama un API. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, esta presentación igual se las vamos a compartir a través de la organización. En pocas palabras, un API me permite conectar dos aplicaciones. Imagínense que yo tengo una aplicación hecho en R, por ejemplo, y me conecto al API para que R llame al motor de inteligencia artificial. Se puede hacer. Tengo otra aplicación en Python, me conecto a la misma API. No importa en qué esté construido, desde dónde lo estoy llamando, no importa, yo siempre voy a poder llamar al API y me va a contestar. Entonces el API es como una puerta, un traductor que me va a permitir hablar con los motores de inteligencia artificial. En este caso de uso, los API hay para conectarnos a muchos motores, al motor del clima, a un motor de datos de deporte, para conectarnos a aplicaciones de nuestra propia empresa, para consultar a bases de datos. Hay muchos usos para el API. En este contexto de este taller, nos vamos a conectar a un API que me va a permitir usar datos de los motores de inteligencia artificial. O me va a permitir utilizar el motor de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el llamado al API? Cuando yo hago una solicitud o cuando le envío un prompt al API, hablamos de que es un request. El término técnico se llama request. Cuando el API me contesta, eso es un response. ¿Ya? Entonces, para utilizar API, tenemos que enviar un request, que es una solicitud, y lo que me contesta el API es un response. Entonces, gráficamente se ve algo así, ¿no? Nosotros estamos de este lado, tenemos una aplicación en una página web o una aplicación móvil, hacemos una solicitud, un request que viaja a través de Internet, se conecta al API, el API traduce el requerimiento y lo envía a las aplicaciones, que a su vez estas aplicaciones responden y me regresan a través de Internet un request, una respuesta que se muestra en mi pantalla. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver un poco cómo hago ese request response utilizando un API. En este caso, el API, vamos a ver el API de DeepSeek y vamos a ver el API de Mistral. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo nos vamos a conectar al API? Nos vamos a conectar a través de Python. Y para conectarnos al API a través de Python podríamos utilizar algunas herramientas, por ejemplo, Anaconda, el Spider, crear entornos virtuales y conectarnos al API. Ese es como eso se llama un stack de desarrollo. Ese es uno de los stacks de desarrollo que podríamos utilizar. Ese es el stack de desarrollo que yo utilizo para hacer aplicaciones que se conectan a APIs. Entonces, vamos a hacer una primera prueba. Vamos a hacer una primera prueba. Les voy a compartir este cuaderno de Google Colab. Cuando yo les comparte el link al cuaderno de Google Colab, ustedes van a poner archivo, guardar una copia en el Drive. Este cuaderno tiene permiso solo lectura. Cuando yo les comparta el link, van a poner archivo, guardar una copia en el Drive para que lo puedan utilizar y lo puedan manipular. ¿Ya? Muy bien. Les comparto el link. Entonces, entran al link que les compartí, se les abre una interfase como la que tienen en pantalla
y ponen archivo, guardar una copia en el Drive, ¿ya? Para que lo puedan utilizar. Y cuando hayan guardado la copia en el Drive, me ponen por favor el número 2 para saber que ya hicieron clic, se abrió y guardaron una copia. Muy bien. Ernesto nos pone 3, no importa. Vamos. Muy bien, muy bien. A ver, estamos como 80 y pico personas, así que al menos unas 20 me tienen que poner ahí que ya guardaron una copia en el Drive. Perfecto, muy bien. Entonces, para nosotros conectarnos a este a, a esta API, ¿verdad? Yo necesito una especie de llave que le diga a este motor que yo soy una persona autorizada, ¿ya? Para poder conectarme a estos motores de inteligencia artificial o a las API, yo necesito una llave que diga que yo soy autorizado. Y esa llave se llama un API key. Esa llave se llama un API key. ¿Cómo conseguimos un API key? Por ejemplo, si yo me logueo o yo saco una cuenta en la plataforma de DeepSeek, si yo me registré, ¿verdad? Y el link para esta plataforma es este que les estoy compartiendo. Si yo me registro ahí, ¿verdad? Yo necesito sacar mi API key. O es decir, yo necesito sacar una llave que me autorice a utilizar esta plataforma. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes se loguean, van a API Key y aquí tienen, aquí crean su llave. ¿Ya? El único problema o inconveniente es que tiene costo. Así que por el día de hoy yo les voy a prestar mi API Key. ¿Ya? Yo les voy a prestar mi API Key para que puedan hacer consultas y puedan llamar al API de DeepSeek y puedan tener respuestas, ¿no? Pero ya cuando estamos haciendo aplicaciones reales, tenemos que registrarnos, sacar nuestra propia API Key y pagar, obviamente, por el uso. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué DeepSeek ha sido bastante mencionado en estos últimos semanas, meses? Yo hice una recarga de $10, ¿verdad? En el mes de diciembre. Y hasta el día de hoy he consumido 10 centavos, ¿ya? Es correcto, Freddy. ChatGPT, Mistral, Copilot, Meta, Qwen, eh, el, cosas similares, ¿ya? Hacen cosas similares. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención con DeepSeek en este tiempo que lo he utilizado? Es el costo del uso del API. Es el costo del uso del API. En una aplicación ya instalada donde un cliente, cuando uso ChatGPT, cada llamado al API, cada llamado al uso del motor de ChatGPT, me costaba 5 centavos. Cada vez que yo usaba cada vez que yo usaba ChatGPT, 5 centavos. Es carísimo. O sea, si lo vemos uno a uno, 5 centavos, qué barato. Pero en volumen de uso puede llegar a ser muy caro que cada vez que yo hago un llamado a ChatGPT cueste 5 centavos. ¿Ya? Solo decirles que un SMS puede costar 5 centavos. Un SMS puede costar 5 centavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativa, por ejemplo, o mejor dicho, cómo cambió la estructura de costos cuando migramos a DeepSeek? No llevamos ni, recién llevamos 10 centavos en 2 meses de uso. Y eso es porque estos 10 meses, porque lo usé para un curso que dimos con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y también les compartí mi clave de API y ahí se consumió 2 centavitos más. Pero el costo por el uso del API, luego hablamos de tokens, que el costo de usar estas herramientas se mide por el uso de tokens, ¿ya? El costo por cada token es 5 veces más barato que el de ChatGPT, ¿ya? Pero como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, el contra, en cambio, es la disponibilidad. En las últimas 2 semanas, la disponibilidad de DeepSeek ha estado irregular. Es decir, yo hago un requerimiento al motor de DeepSeek y al menos
un 20%, 20 o 15% de las veces no responde, ¿ya? Hay inestabilidad y que está documentado en los foros de usuarios. Sí, Larry, yo cargué saldo, esto es mi cuenta, esta es mi cuenta. Pero si se dan cuenta, por esta misma inestabilidad que les estoy contando, han bloqueado la recarga de saldos en las API. Solamente se pueden utilizar los que han tenido, los que tienen saldo en el uso del API. Entonces, costo-beneficio, ¿no? Por un lado, el costo es 5 veces menor en el uso del API, pero por otro lado está la disponibilidad de la plataforma. Entonces, ahí uno tiene que evaluar, me voy por una más cara que siempre esté disponible o que al menos es más probable que esté disponible, tiene más tiempo de disponibilidad, o una más barata y tengo que controlar un poco la disponibilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si una no está disponible, lanzamos el requerimiento a la otra. Entonces, ante el cliente, al cliente no le importa pues que un API no esté disponible. El cliente quiere que le responda a la aplicación. Entonces, ahí nos toca hacer como artificios de programación. Es que si una no responde, tengo que llamar a la otra, al otra API, que es en ChatGPT, que cuesta más, pero se usa menos. Pero ante el cliente tiene que responderse. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que obtenemos nuestra API key, ¿verdad? Ya vamos a programar. Entonces, miren en esta primera celda, los que han utilizado antes Google Colab, al hacer clic en este botoncito negro, se ejecuta lo que está en esta celda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay en esta celda? Está la URL donde está configurado el API, y esto se llama un endpoint, ¿ya? Tenemos que definir dónde está el API, en qué URL, en qué ubicación web está el endpoint o el llamado al API, dónde está esa puerta, ¿ya? Hay que configurar dónde está esa puerta, y esa puerta se llama endpoint, ¿ya? Luego tenemos el API key, que es la llave. Entonces ya tenemos la puerta y ya tenemos la llave, ¿ok? Luego ya configuramos en esta sección de aquí, configuramos cómo vamos a enviar la información a través de esa puerta, ¿ya? Cómo vamos a enviar la información a través de esa puerta. Y decimos, a ver, ¿qué modelo de DeepSeek voy a utilizar? Voy a utilizar un modelo que funciona como chat. El modelo de chat es el que autocompleta texto, el que nos responde en texto, ¿ya? Luego le digo, ¿cómo voy a configurar esa interacción que voy a tener con este motor? Y para configurar la interacción, estamos pensando en roles. Hay un rol que es el de sistema que me va a permitir darle contexto de comportamiento. La aplicación, el motor, la respuesta, cómo debe comportarse, ¿ya? Y aquí es cuando entra esto que les decía ingeniería de prompt, es cómo configuro correctamente los roles para que me dé una respuesta que necesito. ¿Ya? Entonces, uno de los roles es el de sistema que me va a permitir configurar el comportamiento. Ahorita ya mismo vamos a ver un par de ejercicios. Y en este primer ejercicio, lo único que dice, y respondiendo a la pregunta, no es necesario que esté en inglés, puede ser en español. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta, no es necesario que esté en inglés, puede estar en español. En inglés lo que está diciendo, eres un asistente, eres un helpful, helpful puede ser es como que ayuda bastante, que ayuda mucho. Eres un asistente eficiente, ¿ya? Eres un buen asistente. Ese es el contexto de cómo se debe comportar el motor. Y el rol de usuario es el que hace la pregunta. ¿Y qué pregunta o qué le estoy diciendo al motor que haga? Dice, hola, preséntate, estamos en un taller, ¿cómo te llamas? Esa es la pregunta, eso es como que lo hubiéramos escrito en el chat de ChatGPT o de DeepSeek o cualquiera, ¿ya? Ese es el rol usuario. Luego, en esta línea, yo lo que hago es construir el request. Configuré la puerta, configuré la llave y configuré el requerimiento, ¿ya? Configuré las tres cosas, configuré la puerta, la llave y el requerimiento. El request manda la solicitud al motor y me regresa un response. Y el response ya viene con la respuesta del motor.
Entonces, si ejecutamos esto y mostramos lo que me devuelve la respuesta, lo pueden ejecutar y cuéntenme con el número 3 si ya se conectó, si ya les dio una respuesta. No se olviden que el API de DeepSeek el 80% de las veces responde, el 20% no, así que puede ser que no nos responda a algunos, puede ser que sí nos responda bien a otros. Pónganme el número 3 si lo lograron probar. Entonces, el response o la respuesta que nos regresa de este motor tiene este formato. ¿Y qué es esto? Esto es un archivo que se llama, o un tipo de dato que se llama JSON. JSON es un formato de intercambio de datos. JSON es un formato de intercambio de datos. A través de Internet o a través de las aplicaciones dentro de una intranet, un formato liviano y rápido de intercambio de datos es el JSON. Es un archivo de texto que tiene una estructura ya determinada para poder compartir información. Las características de un JSON son como las de un diccionario en Python porque tiene una estructura clave-valor. ¿Ya? Entonces, lo que nos responde el API es un JSON, que es un tipo de estructura de datos que se utiliza para compartir información a través de una red de computadoras, porque es un formato que es liviano en peso, en kilobyte, lo que permite que la transmisión sea rápida. Un equivalente puede ser el XML también, ¿ya? Muy bien. Entonces, sabiendo que las respuestas son en JSON, nosotros vamos a buscar en este JSON donde está almacenada la respuesta de la inteligencia artificial. Perdón, le hablé de cocodrilos más adelante, entonces ejecuto, le estoy enviando a través de la puerta la orden que me diga, hola, preséntate, estamos en un taller, ¿cómo te llamas? Me regresó la respuesta y la muestro. Y nos respondió el motor, y me van contando si les respondió algo parecido. Dice, hola, soy un asistente virtual creado para ayudarte con información, resolver dudas y colaborar con lo que necesites. No tengo nombre específico, puedes llamarme como quieras, en qué puedo ayudar hoy en el taller. Entonces, los que van poniendo el número 3 y logramos llegar a esta celda, a la tercera, y le respondió, ¿qué hicimos? Configuramos, o sea, definimos cuál es la puerta, el endpoint, configuramos la llave, el API key, configuramos la pregunta, el request, configuramos cómo le hago la pregunta al motor, luego armamos el request y mandamos toda esa información a través de la puerta con la llave. Y lo que nos regresa por esa puerta es el procesamiento ya hecho por el motor, que es: hola, soy un asistente virtual creado para ayudarte con información, resolver dudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer ahora? Cambien la pregunta. Vamos a preguntarle, ¿qué comen los colibríes? Cambiamos la pregunta. ¿Qué comen los colibríes? ¿Ya? Vamos a cambiar la pregunta. Ejecuto. Se arma la puerta, el endpoint, la llave, la key, el request con los roles, enviamos todo eso a través de la puerta y esperamos la respuesta. Veremos la respuesta, ahí nos respondió, vemos el JSON de respuesta y vemos la respuesta. ¿Y qué dice? Los colibríes se alimentan principalmente de néctar que obtienen de las flores, el néctar, tenemos la respuesta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos a hablar de qué es un wrapper. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Cuéntenme en el chat de Zoom. Si no hay preguntas, me ponen no. Y si hay preguntas, creo que sí está habilitado el micrófono para hablar o me lo escriben en el chat. Muchas gracias, Enrique, Fernanda, Beatriz, Jefferson. Estamos 88 personas, así que quiero ver un montón de sí, un montón de nos,
o alguna pregunta que haya que hacer. Muy bien, gracias Osvaldo, todo ok. Daisy, gracias. A ver, ¿quién más? Dice Ernesto, ¿dónde puedo desplegar fácilmente mi chatbot como página web? Tienes algunas alternativas. A mí me gusta mucho Amazon con un servicio que se llama Lightsail porque me permite controlar los costos de la máquina virtual. De ahí tienes Google, tienes Heroku, tienes DigitalOcean, tienes un montón de alternativas de plataformas que te permiten publicar desarrollos, publicar aplicaciones. Muchas gracias, Diana. Jorge, avanzamos. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros usamos esta lógica, yo tengo que construir este llamado, ¿ya? Este llamado a esta puerta con este API key, ¿ya? Algunas plataformas, ¿verdad? Tienen lo que se llama un wrapper, ¿ya? Todos sabemos que es un wrap. Hemos comido un wrap, ¿verdad? Es esa tortilla en McDonald's, un wrap de pollo, ¿ya? Porque es algo que envuelve, ¿ya? Un wrapper, ¿verdad? Es una librería que envuelve esta lógica, ¿verdad? Y nos permite usar de una manera más fácil estos llamados al API. ¿Ya? Un wrapper es una librería que nos abstrae de programar ese llamado a través de la puerta, de la llave, que ni sé qué. ¿Ya? Miren, entonces, DeepSeek, ¿qué hizo? DeepSeek dijo, a ver, yo ya tengo el motor, ya tengo y lo me salió muy barato, pero voy a utilizar el mismo wrapper que utiliza OpenAI para conectarse a su plataforma. Y construyeron el API de DeepSeek igualito como el API de OpenAI. Igualito, igualito. Lo único que cambió es aquí la puerta a donde estoy cruzando para conectarme al motor, pero de ahí es igualito. Se montaron sobre lo que ya hizo OpenAI para que la gente se conecte a su motor. Ahí se ahorraron un montón de billetes. Entonces, DeepSeek utiliza el wrapper que utiliza OpenAI. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la siguiente línea, probablemente nos toque instalar este wrapper de OpenAI. ¿Cómo lo instalamos? Ya les voy a pasar el comando pip install OpenAI. Nos toca instalar en nuestro entorno de programación el wrapper de OpenAI. Entonces, miren, ¿qué configuro? Configuro el API key y eh, configuro a dónde me voy a conectar, dónde están mis endpoints, utilizando la estructura que usa OpenAI. Estos chinos son geniales. Y si ejecuto esta celda, voy a tener la misma respuesta que si hubiera llamado a través de el request, recibir el response, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de conectarnos y aquí está, ¿no? ¿Qué le envié yo al API? Tú eres un asistente muy útil y le envié un hola. ¿Qué me respondió? Hola, oh, ¿cómo puedo ayudarte? Beneficios. Es más fácil aprender, como he dicho, la curva de aprendizaje para el wrapper es más fácil y viene con mayores funcionalidades. El wrapper puede tener ya funciones prescritas para hacer algunas cosas que si nos vamos por el otro método nos tocaría escribirlas a mano. Entonces, si nos vamos por el lado del wrapper o de la librería, esta librería ya tiene algunas cosas ya diseñadas, escritas para utilizarlas. Por el otro lado, nos tocaría construir de cero alguna funcionalidad. La librería ya viene con funcionalidades escritas. Por ahí van los pros y las contras. ¿Ya? Listo, entonces, nos hemos conectado hasta este momento, nos hemos conectado al API de DeepSeek a través del API Key. De dos formas diferentes. Construimos nosotros a mano nuestro request response o nos conectamos a través del wrapper, que es la librería que envuelve esa conexión request response y lo simplifica. Miren que este código me
creo yo que este código, entenderlo es un poquito más fácil que entender esta lógica de aquí, porque en esta lógica de aquí uno tiene que tener conocimientos de request, de response, de qué es una autorización por cabecera, qué es un bidder token. Entonces, hay que tener un par de cositas más de conocimiento para conectarme por esta vía, pero en cambio el wrapper o la librería, simplemente en la documentación yo leo cómo me conecto y tengo menos líneas y creo que hasta la lectura del código es más fácil de entender, ¿ya? Entonces, por ahí hay dos formas de conectarnos al app. Y me contesta exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, si nos vamos al siguiente ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio primero que hicimos, yo tenía la pregunta quemada, o sea, la tenía escrita la pregunta, pero como para ir pensando en construir algo de cara al usuario, yo quiero que un usuario me escriba la pregunta y esa pregunta la envío al motor y espero que me responda. Miren este código de aquí. En este código aquí yo ya tengo una pregunta, yo ya abro para que el usuario haga una pregunta. Entonces, ¿qué le puedo poner? Vamos a poner ¿dónde juega Lionel Messi? Lionel Messi. Vamos a ver qué responde. Pero es algo que yo estoy escribiendo. Vamos a ver qué nos responde el API de DeepSeek. Ahí está. ¿Quieres saber más? ¿Dónde juega Lionel Messi? Lionel Messi actualmente juega en el Inter FC, con un equipo de la Major League Soccer en Estados Unidos. También es parte del ta. Se unió en el 23, ya tiene 2 años en el Inter. Ha pasado rápido el tiempo. Ya. Entonces, cuéntenme con el número 4 a ver si alguien ya pudo probar este código donde le hacemos la pregunta al API de manera personalizada. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. A ver, tengo Jorge, Giovanni, dice Mano Salvas Holguín, Mario, cuatro como de 80. ¿Quién no ha podido? Que nos diga quién no ha pedido y por qué, para tratar de ver si todos lo logramos llegar aquí, porque les estoy prestando mi API Key para que puedan generar como sus propias consultas y que llame al API y todo. Excelente, Osvaldo, José. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hagamos una pausa. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Hemos llamado al API, hicimos una pregunta al motor de inteligencia artificial de manera ya quemada en el código, luego se la preguntamos al usuario. Emanuel, bienvenido. Bienvenido. Preguntas hasta aquí. Cuénteme en el chat de Zoom. Si no hay preguntas, me ponen no. Y si hay preguntas, pues vamos resolviendo las preguntas que vayan saliendo. Cuéntenme, no me dejen hablando solito. Cuéntenme en el chat de Zoom. Conversemos en el chat de Zoom. Preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Todo bien. Muchas gracias, Emanuel. Pero uno de 80. Uno de 80. A ver, cuéntenme. Preguntas, dudas. ¿Cómo vamos? Respóndame para poder avanzar. ¿Sí? Perfecto, David, muchas gracias. Mientras me van contestando, Ludwig, no lo he conectado todavía al API de WhatsApp, pero sí lo he conectado, por ejemplo, al API de Telegram, que vendría a ser algo similar. El API de WhatsApp tiene un costo, por eso no he hecho muchos ejercicios con WhatsApp, pero sí lo conectamos al API de Telegram, que vendría a ser la idea muy similar, ¿no? Por ahí nos enviaron una captura de pantalla. Ernesto, ¿qué nos dice? ¿Quieres saber Taiwán, China? Taiwán es una parte inalienable de China desde la antigüedad.
Temas geopolíticos, aquí va el tema de sesgos, ¿no? ¿Se acuerdan que la inteligencia artificial se entrena con información? Entonces, a DeepSeek lo han de haber entrenado con cierto sesgo en la información. Entonces, por eso contesta lo que contesta. Muy bien, entonces, dice, ¿cómo se podría seguir preguntando con el contexto de la respuesta recibida? Eso, Emanuel, ya necesitamos hacer un poquito más de programación. Lo que tenemos que hacer es coger la respuesta y que la respuesta forme parte del contexto de la nueva pregunta. Y ya mismo vamos a ver el tema, eso del contexto de la siguiente pregunta. Entonces ahí hay que hacer un poquito más de programación para que la respuesta o la interacción tenga una estructura de chat. Hay que meterle un poquito más de programación para que la solución tenga estructura de chat. ¿Ya? Ahorita simplemente es pregunta, respuesta. Pero hay que hacer un poquito más de programación para que tenga esa lógica de chat. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quiero mostrarles que existe esto que se llama Mistral. Les voy a poner en el chat de Zoom. Mistral es lo que es ChatGPT, Mistral es lo que es DeepSeek, pero creado en Europa. Tiene su plataforma de chat. ¿Dónde está la plataforma de chat? Aquí está, que se llama LiChat. Me parece que está buenísima, que también uno puede empezar a interactuar. Pruébenla, está súper buena. Les voy a pasar el link. Podemos generar imágenes, tener conversaciones, es gratuita, está bastante chévere. Y esta plataforma también tiene acceso al API de manera gratuita. Y esta plataforma lo único que te dice para utilizar el API es que lo que tú consultes a través de nuestra API va a formar parte como del entrenamiento del API. O sea, dice, lo usas gratis ya, pero tu información casi que nos pertenece. Ya, esa es como la restricción para usar el API gratuito. Si uno paga, ya te dice, oye, tu información no forma parte del entrenamiento. Entonces, les dejé también en la última casillita, un ejercicio utilizando el API de Mistral. Y el API de Mistral también viene con un wrapper que tiene una lógica similar a al ejercicio que hicimos ahorita de ChatGPT, ¿no? Defino mi API key, el modelo que voy a utilizar, digo que voy a utilizar Mistral con este API key, defino cómo voy a llamar a la inteligencia artificial y consulto. Entonces, con el rol de usuario voy a preguntar cuáles son los 10 primeros números primos, ejecuto y el motor me contesta. ¿Ya? Entonces, en este cuaderno de ejercicios les voy a dejar activo hasta unas 2 horas más, las API de DeepSeek y de Mistral para que puedan jugar. Si ustedes quieren seguir probando Mistral, se registran en la plataforma de Mistral y obtienen su API key. Y solamente reemplazan aquí su API key y pueden, pues, hacer sus propias evaluaciones de cómo va respondiendo el API de Mistral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esta última parte que vamos a ver ahora, que hagamos un pequeño repaso. ¿Qué tenemos hasta ahora, no? Tenemos que es un API que me permite conectar a algún motor para que me devuelva información. Necesito una llave, necesito definir la puerta, me conecto, tengo una respuesta, la respuesta es en JSON y busco dentro del JSON dónde está lo que necesito y muestro. ¿Ya? Nos hemos conectado al API. Pero al final, las aplicaciones que dan cara al usuario no son esto. Esto es código. La aplicación que da la cara al usuario no es esto. Nosotros tenemos que construir algo que se llama un frontend. Tenemos que construir algo que se llama un frontend. Las aplicaciones de web, de escritorio, cualquier aplicación tiene dos partes, el frontend y el backend. El frontend es lo que ve el usuario y el backend es donde me conecto, dónde están las bases de datos, la lógica de negocio. Eso es el backend. Y el frontend es lo que ve el usuario.
Como ya tenemos el backend, que es el API, ese es el backend, yo es el frontend, me tengo que conectar al backend a través del API. Y el API me va a procesar la información, me responde y la va a mostrar el frontend, que tiene que ser una aplicación que el usuario use. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a construir un frontend. Y para construir un frontend vamos a utilizar una herramienta que se llama Streamlit, que es una librería de Python. Vamos a construir un frontend utilizando una herramienta que se llama Streamlit. ¿Ya? Y como yo desarrollo en Streamlit, nuevamente tengo Anaconda, Spider e instalo Streamlit. Ese es mi stack de desarrollo. A la pregunta, ¿pueden utilizar VS Code? Sí, no hay ningún problema para utilizar VS Code. ¿Puedo usar Google Colab? No, no podemos usar Google Colab porque Streamlit es una plataforma que necesita estar instalada en un ambiente, en una computadora. No puede correr en un entorno web. Streamlit debe ser sí utilizada en un entorno de computadora. ¿Ya? Entonces, VS Code sí, hacer estos ejercicios en Google Colab, no. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo construimos un frontend? Entonces, yo ahorita voy a construir, yo ya instalé Anaconda y ya estoy utilizando Spider. ¿Ya? Entonces, voy a construir un frontend, miren, voy a mostrarles cómo se ven los frontend hechos en, donde tengo, acá. Miren, este es un frontend hecho en Streamlit. ¿Ya? Es correcto, José Luis. Tú puedes instalarlo en tu máquina para desarrollo o en un servidor para que esta información que tú ves ahorita en pantalla esté ya disponible para los usuarios de la organización. ¿Ya? Tú lo puedes instalar en tu máquina para desarrollo o en un servidor para que los usuarios de la organización se puedan conectar y ver la información. Entonces, Streamlit es una plataforma que me permite rápidamente construir aplicaciones web para mostrar información y ya mismo vamos a hacer el ejercicio de conectarme a las API y que se muestre el resultado de esa conexión en pantalla. Entonces, en este ejemplo, lo único que estoy haciendo es cargo unos datos de un CSV, ¿verdad? En un data frame, que es esto, y a través de este componente estoy filtrando la columna, si no me equivoco, income, ¿ya? Estoy filtrando la columna income y estoy diciendo que filtrame los datos de la columna income que vayan de este número a este número. Pongo filtrar y me devuelve del data frame que cargué, me devuelve filtrado la información que cumpla esta condición, ¿ya? Ahora, ¿por qué es interesante el uso de Streamlit? Porque para construir esto que se ve tal vez medio complicado, solamente usamos estas poquitas líneas. Usamos 35 líneas, menos 25 líneas. ¿Ya? Porque Streamlit es una plataforma que fue creada para abstraer a los científicos de datos, a los analistas de datos, de la complejidad que puede traer el desarrollo de un frontend. Porque en un frontend hay muchas tecnologías de frontend, como React, como Vue, como Bootstrap, ¿qué más? Astro. Hay un montón de formas de escribir un frontend. Entonces, los que crearon la librería Stream dijeron, yo no necesito complicarme tanto con eso, sino necesito yo algo que me permita construir algo rápido. Entonces, con pocas líneas de código, podemos construir soluciones como estas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una aplicación que se conecte a una base de datos y me traiga un reporte. Cuál es el problema? Vamos a ponernos en un caso de uso. Un cliente necesita hacer reportería de dos bases de datos que cada uno tiene 80 columnas. Cada base de datos tiene 80 columnas. Cada tabla de la base de datos tiene 80 columnas. Son dos tablas. Y el cliente quiere poder filtrar los datos por cualquier columna. ¿Correcto? Entonces tenemos como 160 columnas para construir filtros de esas 160 columnas. Y esas 160 columnas se pueden combinar entre ellas. O sea, creo que los que hemos trabajado con BI le vemos un poquito la complejidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una aplicación que el usuario ingrese su requerimiento de información
y ese requerimiento de información se convierta en un lenguaje que las bases de datos entiendan, se mande el requerimiento a la base de datos y me regrese el reporte con la información pedida en un idioma o en un lenguaje natural. ¿Ya? Vamos a construir una solución que me permita escribir, y más adelante se podría hacer hablado, un requerimiento de información. Ese requerimiento de información se va a traducir a un idioma que la base de datos entiende, se manda ese requerimiento, me regresa la respuesta de la base de datos y yo muestro la información. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Y para eso, por ejemplo, aquí está. Miren. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que para que estos motores me entreguen una respuesta correcta, yo tengo que darle las instrucciones correctas, tengo que darles el contexto adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren esta variable system message. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy dando la estructura de las tablas donde está la información. Tengo una tabla exportadores con todas estas columnas. Y aquí cambia un poco la lógica. Las columnas tienen que tener nombres descriptivos sobre la información que está almacenando, para que al momento de que el usuario escriba qué quiere, coincida lo que quiere con el nombre de la columna. ¿Ya? Entonces, yo como contexto, como parte de la información que tiene que usar, em, como parte de la información que tiene que usar para llamar al motor, le estoy dando la información de qué tablas tiene que consultar. ¿No? Entonces le digo, tienes estas dos tablas con este montón de campos. Luego, como contexto, también le doy algunas restricciones. Nosotros sabemos que cuando le hacemos preguntas a la inteligencia artificial, me responde textos como, aquí está tu respuesta. Espero que esta respuesta te sirva. En resumen, los que hemos utilizado sabemos que aparte de la respuesta me va poniendo algunas alegorías alrededor, como haciéndose el simpático, ¿verdad? Entonces, una de las restricciones que le decimos, así como que solo contesta lo necesario para que te puedas conectar a la base de datos. Decimos, tratamos de que no conteste nada más. Ya, tratamos que no me ponga, hola, buenos días, esta es tu respuesta, y luego al final espero que te sea útil. Ya, entonces tratamos de restringir que solamente nos dé lo que queremos. No agregues texto adicional, si aparece una palabra, elimínala, no incluyas ninguna palabra adicional. Este es un ejemplo de respuestas correctas. Los nombres de columnas usan doble comilla. Entonces hay una lista de restricciones o instrucciones que tiene que tomar en cuenta para construir la respuesta. ¿Ya? Eso es el contexto. E imaginémonos que cada palabra, ¿verdad? Cada palabra o cada carácter es un token. Entonces, lo que hay aquí son 1200 tokens de entrada, ¿ya? 1200 tokens de entrada. Correcto. Y eso es lo que nos ayuda a estimar el costo que incurrimos al momento de usar este tipo de aplicaciones, que hay 1200 tokens. Listo, tenemos armado el contexto. Luego, ¿qué armamos? Aquí está el mensaje que va a ir en el rol usuario. Ya hablamos de los roles. Este contexto va en el rol de sistema y este mensaje va en el rol de usuario. Trae los 10 primeros registros de la tabla importadores del año 2024. Eso es algo un reporte que necesito. Trae los 10 primeros registros de la tabla importadores. Construyo el llamado al modelo, al API, y podemos como tratar de parametrizar el comportamiento de la respuesta. Cuando vemos el parámetro temperatura, es qué tan creativa va a ser la respuesta. Muy cercano a cero, el valor temperatura, la respuesta es muy seria, como para problemas de matemáticas o de programación. Números más altos, y miren que DeepSeek en su página en su documentación, tiene
y me dice el parámetro de temperatura, cómo lo tenemos que configurar en función del tipo de respuesta. Si quiero hacer algo de matemáticas o codificación, temperatura cero. Si quiero limpieza de datos y análisis, temperatura uno. Si quiero que me converse ahí súper informal, 1.3. Si quiero hacer traducciones, 1.3. Si quiero que sea muy creativo y haga poesía, 1.5. Ya entonces el parámetro de temperatura me va a dar un poco la seriedad en la respuesta. Entonces, como nosotros queremos construir código que se comunique con la base de datos, le mandamos temperatura cero. Presence penalty, frequency penalty nos habla de la repetición de las palabras. Si le ponemos cero, le decimos que no nos importa que se repitan las palabras. Si le ponemos números más altos, estamos castigando la repetición de las palabras y le decimos no repitas tanto las palabras. Si ya apareció, cámbiamela por sinónimos, o si ya apareció varias veces, ya no la sigas utilizando. ¿Ya? Entonces, el presence y el frequency castiga la repetición de las palabras. También le pongo cero porque como quiero programar, no me importa que repita las palabras, pero tal vez en otro caso, sí ya le decimos no repitas palabras. ¿Ya? Listo, entonces, si yo ejecuto esto, si yo ejecuto este código, la respuesta que voy a obtener es, aquí está, esto me responde. Voy a obtener esto. ¿Y qué es esto? Esto es lo que se llama una sentencia SQL que yo voy a mandar a la base de datos. Entonces, este texto que está en lenguaje natural se tradujo a el lenguaje SQL. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicimos? Mandamos el texto natural con todo ese contexto y nos devolvió esta SQL, que es el idioma de las bases de datos. Lo siguiente que hacemos es conectarnos a la base de datos, mandar la misma consulta que me traiga los 10 importadores, luego enviar ese SQL, que es el idioma de la base de datos, mandarlo a la base de datos y que nos responda con los datos. Vamos a ejecutar porque aquí ya integramos el llamado a la base de datos. Ya cogemos ese código SQL y lo mandamos a la base de datos. ¿Ya? Miren, generó la consulta y aquí tengo la respuesta. Se conectó con esa consulta a la base de datos y me trajo los 10 registros. ¿Ya? Me trajo los 10 registros. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos el contexto, le dimos de dónde debe tomar información de estas tablas, con estas restricciones. Luego armamos el llamado al API para que con esas restricciones y con el prompt me genere un SQL, que es el idioma de las bases de datos. Con ese resultado, con ese idioma, con esa respuesta en el idioma de las bases de datos, yo mando esa consulta, me conecto a la base de datos y regreso una respuesta. Y si ya unimos todo esto en un frontend, si ya unimos todo esto en un frontend, nos queda algo como esto. Ta, 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 ta. Si ya unimos todo eso en un frontend, en una pantalla que el usuario puede usar, esperemos que cargue, tenemos ya algo como esto. Aquí escribimos la consulta, vamos a poner la misma consulta que teníamos aquí. Dice, ¿dónde está? No, perdón, acá, aquí está. Vamos a poner la misma consulta, traer los 10 primeros registros de la tabla importadores. Traer los 10 primeros registros de la tabla importadores. Hacemos generar y ejecutar la consulta. Entonces, primero se conecta al motor de inteligencia artificial, empieza a generar la consulta y luego se va a conectar a la base de datos y me va a mostrar la información. Ahí está. ¿Sí ven? Va al motor, me genera la consulta y me regresa, esta es la información directamente desde la base de datos. ¿Y qué más? Yo puedo generar el CSV porque el cliente quiere este reporte ya para analizarlo en Excel. Y esta sección de aquí es como una retroalimentación.
Si este prompt generó esta consulta y fue exitoso, yo lo guardo. Y si lo guardo, esta relación de consulta con SQL exitoso viene a formar parte del contexto. Es decir, yo alimento a la inteligencia artificial con ejemplos de requerimientos correctos para que la próxima vez que me pregunten lo mismo ya sepa qué contestar y no alucine y me ponga otra instrucción. Entonces, las mismas respuestas que son correctas las guardamos y vienen a formar parte del nuevo contexto para que la herramienta sepa qué estuvo correcto. ¿Ya? Entonces, si le agregamos aquí del año 2024. Entonces volvemos a generar la consulta y vamos a ver que cambia este idioma de la base de datos y le agrega ese filtro por año. ¿Ya? Ahí está. Si ven, cambió, le agregó el filtro por año y me trajo los registros que efectivamente, si ven, están del año 2024. Y esto tiene una conexión, una base de datos que está publicada en alguna parte del Internet. Y eso es lo que les quería contar el día de hoy. Y para terminar, nada más, a mí yo soy fanático de las películas de ciencia ficción. Esta película es Matrix, que se estrenó en el año 99, el mejor año de la producción cinematográfica de la que yo me acuerdo. Y este personaje se llama Morpheus, que le dice a Neo, el principal. Neo, yo trato de liberar tu mente, pero solamente puedo mostrarte la puerta, tú eres el único que la tiene que cruzar. Está ahorita y 20 minutos que estuvimos juntos, fue la puerta, y pues los invito a que sigan investigando, probando. Hay un curso que vamos a abrir en el mes de marzo con Gaby, donde profundizaremos más en esta idea de construcción de aplicaciones y espero verlos ahí cruzando la puerta. Sean curiosos, sean insaciables, rompan las reglas, lo dijo Jeremy Gooch de la empresa Trends Hunter. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por el taller. Justamente como menciona Roberto, vamos a tener el curso. Esto ha sido solo una intro de hora y media, pero el curso de crear soluciones con inteligencia artificial usando el API de DeepSeek va a ser en marzo. Aquí pueden ver las fechas, 20, 21, 24, 26 y 28 de marzo. Es sumamente económico el curso, o sea, con todo lo que van a aprender, la verdad es bastante económico el curso. Aquí en la pantalla pueden ver la página web, perdón, nuestro correo y el número. Entonces, a las personas, ahorita nuestra asistente está pilas. Entonces, ahorita quien le escriba a Diana y le diga que estuvo en el LATAM IA Connect, les vamos a dejar a $30, pero solo por hoy. Entonces le escriben a Diana, que es nuestra asesora de ventas, de ese número y tienen acceso al curso por $30. Y bueno, ahorita hemos estado en un breakout room, en una sala de Zoom, pero vamos a pasar a la sala general y ahí vamos a tener un panel súper interesante sobre el impacto de la IA en el medio ambiente. Es un tema que no se está hablando mucho y es muy importante hablar de eso respecto al consumo del agua y muchos otros factores que implican usar la IA. Entonces les invitamos a quedarse acá en el Zoom. Solamente vamos a cerrar la sala y ya nos vamos a trasladar al Zoom general. Tenemos un tema súper interesante. Muchas Y gracias, los que están Roberto. preguntando, Gaby, por los Eh, archivos, yo se los voy a pasar a la organización para que los comparta. Sí, la charla ahorita está grabada y le vamos a subir a nuestro